un tema muy importante, transición de lo pastoral a lo apostólico. Durante la enseñanza quizás y las escrituras que vamos a estar ahora compartiendo, para usted tal vez no va a ser algo extraño, porque ya Sembradores de Amor entró en una dimensión apostólica y profética hace un tiempo atrás. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Pero el Padre lo que quiere traer ahora es un fundamento, porque es muy importante el fundamento. En toda construcción es importante el fundamento, y el fundamento es y está basado en la Escritura. Así que vamos a ir a la Escritura, vamos a ir de una vez al libro de Efesios. Vamos a ir al libro de Efesios 4:11. ¿Okay? Efesios 4:11 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros maestros, a otros pastores y evangelistas. Amén. Diga conmigo, y él mismo constituyó. La palabra constituyó significa, o la interpretación es la siguiente: ser constituido de forma legal y que contenga y manifieste en sí la naturaleza del que lo constituyó, bajo un anuncio de decreto constitucional de gobierno a toda la creación, tanto angelical como terrenal, y a los oponentes espirituales, no importa sus rangos y posiciones. Amén. Así que dice Efesios 4:11, y él mismo constituyó. ¿A quién se está refiriendo? A nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que él mismo constituyó, él mismo le dio su misma autoridad a los apóstoles, a los profetas, a los maestros, a los evangelistas y a los pastores. Y luego dice, para la edificación de los santos. Amén. ¿Quiénes son los santos? Aunque usted no lo crea, somos usted y yo los santos. ¿Saben? Santificados por su palabra, santificados en el Espíritu por los méritos de Cristo. Amén. Y consagrándonos, dedicando nuestras vidas al Señor, para que cuando lleguemos a la santidad total, que va a ser cuando nuestros cuerpos sean transformados y reinemos con Él, aleluya, va a ser la santidad total. Amén. Pero usted y yo somos los santos, que aquí dice Efesios 4:11. Y él mismo dice, constituyó, y él mismo de forma legal, y en esa declaración contenía la manifestación de la misma naturaleza del que los constituyó, bajo un anuncio de decreto, dice, constitucional de gobierno a toda la creación, tanto angelical como terrenal. Es un anuncio. Amén. Y dice la Escritura, vemos ahí, ¿verdad?, que es para la edificación de los santos. Esa palabra edificación en otras versiones dice para la perfección de los santos. La palabra perfección no tiene nada que ver con la interpretación que nosotros solemos darle. Perfección sin nada de defecto, sino que eso sin nada de defecto viene de una interpretación y una perspectiva griega, porque así era la cultura griega. La perfección para ellos era que no había ningún defecto, ni en lo físico, ni en nada de lo que ellos hacían o ejercían. Amén. Entonces esa palabra perfección desde la interpretación hebrea significa que viene a ser completado algo que quedó incompleto, valga la redundancia. Amén. Entonces, para la perfección de los santos significa que los oficios, ahora sí me voy a referir a Efesios 4:11 como oficios magisteriales, oficios ministeriales que nosotros le conocemos. Amén. Dice, ¿para qué? Para ayudar a cumplir a los santos su propósito y su destino. Entonces, los oficios ministeriales, lejos de ser únicamente un título, son una oficina, son un oficio que no nos podemos quitar en ningún momento de nuestra vida. Amén. Y como hemos aprendido, el equipo de intercesores proféticos, no podemos quitarnos nosotros ese oficio de intercesores proféticos, aun cuando dormimos o cuando nos sentimos bien o cuando nos sentimos, no nos sentimos muy bien.
ejercer nuestro oficio. No, es una oficina que no es como las oficinas terrenales, que de 8 de la mañana a 12 mediodía, de 1 de la tarde a las 5 de la tarde, de ahí las demás horas está cerrada. La oficina terrenal es manejada de esa manera. Las oficinas ministeriales del reino de Dios no se cierran. Estamos 365 días del año, 24/7. O sea que aquí no podemos decir pastor y pastora, y lo sabemos muy bien, ministros del Señor, no podemos decir hoy no puedo, Señor, hoy no puedo servirte, porque esto está establecido en nuestras vidas. Amén. Así que ahora sí vamos a entrar al tema. Ahí escriba transición de lo pastoral a lo apostólico. Voy a hacer un poquito literal en lo que escribí para poder abarcar bastante y que usted me preste por favor toda su atención, amén, a lo que voy a compartir con ustedes. Nosotros estamos viviendo actualmente otra reforma en la iglesia. También estamos experimentando una restauración. ¿Cuántos dicen amén? Dios está restaurando los ministerios tanto de apóstoles y profetas en la iglesia local, porque todo inicia en la iglesia local. Amén. Como un resultado de esta restauración, necesitamos reformar y cambiar la forma en la cual edificamos las iglesias. Amén. La tradición le ha quitado, ponga atención a esto, la tradición le ha quitado mucho a la iglesia el admitir, el creer en apóstoles. Eso es tremendo, porque aún después de 20 años de que inició esta reforma apostólica y profética, más de 20 años casi, aún hay pastores, aún hay gente que les da pena decir que tienen un llamado apostólico o mencionar la palabra apóstol o profeta, que es un apóstol, que es un profeta, wow, pero esos están locos, ¿verdad? Etcétera. Entonces aún a la iglesia del día de hoy hay la tradición, les ha castrado esa libertad de poder expresar lo que dice la escritura. Amén. Nos es necesario servirle a Dios primero antes que a los hombres. Amén. ¿Cuántos dicen amén? La tradición le ha quitado mucho a la iglesia el admitir, el creer en apóstoles. Los tres ministerios que son los más aceptados y creídos en la mayor parte de la iglesia son solamente el del pastor, el del maestro y el del evangelista. La mayor parte de los líderes de la iglesia local aceptan el título y la función de un pastor cuando se trata de comenzar y supervisar una iglesia. La mayoría de las iglesias han sido edificadas alrededor de la unción pastoral. Lo pastoral ha sido la unción predominante de la iglesia durante muchos años. Amén. Así que por tanto ha sido tan predominante el ministerio pastoral y el evangelístico, que el evangelista siempre es únicamente el predicador de las calles, el predicador que anda trayendo las almas y se las trae al pastor para que el pastor las sane, para que el pastor las discipule, para que el pastor comience a instruirlo. Amén. Y dejamos luego a esos discípulos nuevos, se los pasamos al maestro, para que el maestro comience a afirmarlo aún más en la palabra. Pero la iglesia llegó a un límite, y la iglesia, la identidad y la posición de la iglesia llegó a un límite. Aún los modelos que se han adquirido de diferentes modelos exitosos de diferentes ministerios, ¿verdad? Estamos en familia, ¿verdad? Como los G12, las células, el apóstol Roberto decía, el reencuentro y la reencarnación. Todos son un modelo y tienen un límite, ¿verdad? Para el creyente, no te dejan avanzar, no te dejan liberar más el llamado que el Padre te ha dado, más aquellos que sienten que hay algo más después de eso. Amén. Entonces son modelos que ya caducaron o que ya han caducado por causa de que ese modelo el Padre Celestial se lo entregó a un hombre y a un ministerio en específico que le fue exitoso, que vino la multiplicación de 100, de 200 miembros, pasaron a no sé cuántos miles de miembros, establecieron y levantaron muchas iglesias, pero fue el modelo, fue la visión y la misión que se le dio a esa persona en particular. Amén. Pero otros que queriendo ese éxito también entonces adoptaron el modelo. Amén.
Por un tiempo fue exitoso, pero por otro tiempo no, porque no fue el modelo que el Padre les dio a cada uno de los ministros. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Así que por eso nosotros hemos sido muy buenos para reproducir un molde. Y ese molde, como dice el molde, la palabra molde, no se sale de sus cuatro costados. Amén. Mientras que no hemos seguido el modelo. ¿Cuál es el modelo que debemos seguir? El modelo de Jesús. Amén. La mayoría de los líderes han sido entrenados a pensar pastoralmente. Las escuelas bíblicas y los seminarios entrenan a los líderes a cómo ser pastores y administradores. No vemos un seminario bíblico que entrene y capacite a los 5 ministerios, sino solamente al ministerio del pastor y por allá el ministerio del evangelista. Hay consejeros. Hay personas, ¿verdad?, que comienzan a llevar cursos, etcétera, para presentarse delante de Dios aprobado y delante de los hombres, que es la mayor intención. Pero los seminarios bíblicos actualmente acá en Costa Rica y fuera de Costa Rica, aún el ministerio predominante para ser capacitados nada más es el pastor. Entonces van y capacitan y entrenan a pastores por cierto tiempo y ahora con un título ya puede ir a abrir una iglesia. Entonces, de ser pastor y administrador, esto se debe a que muchas escuelas bíblicas están dirigidas por pastores y antiguos maestros y administradores. Los líderes entonces lo operan generalmente con una mente programada hacia lo pastoral. Nuestras iglesias han sido edificadas para conocer la necesidad de los miembros y la mayoría de los miembros esperan que permanezcan de esta manera. No es fuera de lo común el ver líderes sirviendo como pastor de una iglesia por muchos años. Por supuesto, reconocemos y alabamos a todos los pastores por su labor. Por supuesto, no podemos anular toda la labor de años de un pastor, de un hombre, amén, que ha pasado su proceso más en los lugares tan recónditos vamos a poner, estamos hablando aquí a nivel Costa Rica, ¿no? Pastores y pastoras que han pagado un precio en zonas rurales donde han trabajado, como decimos, con uña y con dientes para levantar esa iglesia a través de diferentes actividades y ventas de comida, etcétera. Levantan el edificio, ¿verdad? Que no es un edificio como en los de acá, en la ciudad, sino que lo que levantan son solamente paredes o solamente columnas y un techo. Amén. Así que no es para desvalorizar el ministerio del pastor. En absoluto, la intención de esta enseñanza transicionar de lo pastoral a lo apostólico no es anular, porque es parte del cuerpo de Cristo. Amén. Lo leímos en Efesios 4:11. Es un equipo, no es un grupo. Efesios 4:11 no es un grupo, no es una idea de Dios solamente, sino que es el gobierno que el Padre estableció. Amén, aquí en la tierra, de cómo se iba a administrar todas las cosas del reino aquí en la tierra. Que parte de eso es el entrenamiento para todos nosotros cuando reinemos con Cristo por la eternidad. Esta es nuestra escuela, esta tierra es nuestra escuela, porque si no aprendemos a reinar aquí en la tierra, entonces no vamos a poder ir a reinar en el cielo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, cuando el liderazgo de una iglesia, ahora aquí, ¿cuántos son líderes de esta iglesia? Levanten la mano, ahora nadie levanta la mano, ahora nadie es líder. Solo dos han quedado. Santo Padre, 3, 4, 5, 6. Hey, Vivi, 7. Ah, no sea bárbaro, ¿eh? Ah, Vivi, no me asuste. Bueno, esto es para ustedes. Cuando el liderazgo de una iglesia cambia, la iglesia completa va a ser cambiada también. Sí, dígame. Por lo menos para persuadir al enemigo, aleluya. El objetivo principal de este tema, de la transición de lo pastoral a lo apostólico, es: 1, despertar y levantar una compañía apostólica de creyentes quienes tengan un sentido de ser enviados. Amén. La iglesia completa necesita un cambio. Diga conmigo y levante sus manos. La iglesia completa necesita un cambio y ese cambio ha comenzado conmigo. Amén. Cambie lo viejo por lo nuevo. Ojo, ¿verdad? Que van a cambiar al viejo. Ojo, don Giovanni.
El objetivo principal de este tema de la transición de lo pastoral al apostólico es despertar y levantar una compañía apostólica. O sea, que el Padre Celestial está dando a luz en esta casa, en Sembradores de Amor, un alumbramiento de una compañía de hombres y mujeres apostólicos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dios está restaurando la revelación del ministerio apostólico. Muchos líderes que han sido llamados a este ministerio están viendo por primera vez quiénes son ellos realmente en posición, en identidad y en asignación. Porque primero el Padre Celestial lo que quiere trabajar en usted y en mí es revelarnos cuál es nuestra posición en Cristo. Levante sus manos y declare conmigo: el Padre Celestial quiere revelarme a partir de esta noche a un nivel mayor cuál es mi posición que Él me ha dado, que Él me ha otorgado legalmente en Cristo Jesús. Porque cuando Él te revela la posición, Él te va a revelar tu identidad en Él. Amén. Y cuando Él te revela y tú aceptas y tú abrazas esa posición y esa identidad, hasta ese momento el Padre puede revelarte tu asignación. Amén. De lo contrario, no. Nosotros queremos primero, Señor, revélame la asignación, pero ¿cómo el Padre nos va a enviar a un lugar, a un terreno para el cual no hemos sido preparados? Amén. Así que primero lo que el Padre está interesado en nosotros es la formación de nuestro carácter. Amén, que ahí está nuestra voluntad. Cuando hablamos de carácter, hablamos de voluntad, porque en la voluntad está en la mente, los pensamientos, los sentimientos y el corazón, que a veces el corazón, como dice la Escritura, es más engañoso que todas las cosas. ¿Quién lo ha de conocer? Amén. Entonces el corazón te va a decir y se va a enlazar con el espejo y le va a decir: sí, usted es una ovejita, usted es un simple cristiano, usted es esto, usted es el otro. Y hay alianzas también de personas que son utilizadas para anularte, para desvalorizarte, para señalarte únicamente los errores y no las virtudes. Entonces el Padre Celestial levanta padres apostólicos y proféticos para traerte sanidad en tu posición, para traerte sanidad en la identidad, y que el Padre Celestial pueda confiarte y activar esa asignación, porque cada uno de ustedes tienen una asignación del cielo. Amén. La asignación que ellos tienen es una responsabilidad mayor, pero no es menos la de ustedes. Amén. Porque somos un equipo. Diga conmigo: somos un equipo. No somos un grupo de cristianos que nos reunimos 2 veces a la semana ya para ir al culto. No. Por eso la transición de lo pastoral a lo apostólico tiene que ver con posición, con identidad, con una asignación. Tiene que ver con un carácter. Amén. ¿Y cuál es el carácter que comienza a tratar? A tratar el carácter de oveja, de hombres y mujeres con mentalidad de oveja. ¿Quiénes son? Las características principales son aquellos que están demandando atención siempre, aquellos que están llamando y queriendo llamar la atención siempre, aquellos que demandan al pastor siempre, y ellos no están dispuestos a obedecer las instrucciones que se les están planteando. Amén. No están obligados, pero son padres apostólicos. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Ya se me puso el ambiente pesado. No, mentiras. Aquí está la gloria y la presencia del Señor. Amén. Hay buena unción. Hay presencia. Aleluya. No me gustó. Vengo el otro miércoles. Dios está restaurando la revelación del ministerio apostólico. Muchos líderes que han sido llamados a este ministerio están viendo por primera vez quiénes son ellos realmente en posición y asignación. No están mirándose a sí mismos a través de los ojos de la tradición. Diga conmigo: tradición. Hay un cambio en el liderazgo. Diga conmigo: hay un cambio en el liderazgo tomando lugar a través de la tierra. Muchos líderes están oyendo el llamado de cambio, de transición, de dejar de ser pastores para convertirse en apóstoles. Y en esa transición es donde ustedes han sido metidos por el Espíritu Santo.
Amén. Entonces todo ese proceso, esa transición, no es de días, no es de meses, ha sido de años. Pero hay un tiempo específico de alumbramiento y ya Sembradores de Amor entró en ese alumbramiento. Amén. Están en ese proceso, lo veo en mi espíritu, como cuando se va a dar a luz ya y corre y ya salió el chiquito, aleluya, y le cortan el cordón umbilical. Amén. Aleluya, ese cordón umbilical era la tradición y la religiosidad. Amén. Y pero póngase contento, diga amén. Aleluya, ya que estuvieron 8 meses callados, nos tuvieron callados. Ahora usted aunque sea con eso, diga aleluya, aleluya, gloria a Dios, amén, aleluya. Transición de lo pastoral a lo apostólico. Continuamos aquí. Tomando lugar a través de cambios, transición de dejar de ser pastores para convertirse en apóstoles. Hay muchos líderes que son apóstoles, pero están ligados por la tradición de ser pastores, que ellos no pueden saberlo o verlo. La iglesia apostólica no puede completar su asignación. Ponga atención a esto. La iglesia apostólica no puede completar su asignación apostólica con una mentalidad pastoral. La mentalidad pastoral va a limitar a los líderes y los va a confinar únicamente a iglesia local. ¿Por qué? Porque la iglesia apostólica es una iglesia que envía, una iglesia que forma, como dice Efesios 4:11, que educa, que le ayuda a los santos para que cumplan su destino, para que cumplan su propósito. Amén. La iglesia apostólica no puede completar su asignación apostólica con una mentalidad pastoral. ¿Cuál es la mentalidad pastoral? La mentalidad pastoral es la mentalidad que está demandando siempre, le está demandando siempre al pastor todo, ya lo hablamos, le está demandando siempre a los líderes. Amén. Y ahí es donde está el cambio y ahí es donde está el choque, querida Evelyn. Ahí es donde está el choque, que no quieren hacer ese cambio. ¿Por qué? Porque ese cambio te va a llevar de ser una oveja demandante a un hombre y una mujer de gobierno. Amén. La transición está definida como un movimiento, un paso o un cambio de una posición, de un estado, de un lugar, forma o actividad a otra. Es un periodo en el cual ciertos cambios toman lugar. Los tiempos apostólicos son etapas de transición. El cambio difícil para los líderes que están acostumbrados, ponga atención los líderes, que están acostumbrados cómodamente a lo establecido. Un cambio requiere compromiso, humildad. También se requiere escuchar la voz de Dios y seguir su guianza y dirección. O sea que transicionar, entrar en un cambio, toda transición produce miedo, produce susto. Humanamente lo nuevo nos produce cierto, ¿verdad? Cierta incertidumbre. Y eso es normal, es natural que sintamos eso, porque es algo nuevo, a lo desconocido. Amén. Pero son necesarios esos cambios en nuestra vida. Son necesarios esos cambios de estaciones y de temporadas. Amén. Dejar de ser una generación demandante, convertirse a una generación con mentalidad de reino, con mentalidad de gobierno, que ya es tiempo de empezar a enseñar, a formar, a educar, primeramente a los de su casa. Amén. Primeramente, diga primeramente a los de mi casa. Ahí es donde legalmente vamos a ser constituidos por el Padre. Si no podemos con el viejo, con la viejita, no podemos con los hijos, etcétera. Entonces, mi hermano, ¿cómo vamos a gobernar las multitudes? Amén. Así que el prototipo de su ministerio es su casa, es su familia. Diga, es mi familia. Un cambio significa transferir de un lugar, una posición o persona a otra. Significa poner a un lado y reemplazar una cosa por otra. La mayor transición y cambio en la Biblia ocurrió, ponga atención a esto, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Jesús vino a traer un cambio entre el judaísmo del Antiguo Testamento
y la iglesia del Nuevo Testamento. Ese fue el choque. Ese fue el choque que tuvo Jesús, el maestro, porque a los suyos vino, más los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, les dio la potestad de ser hijos de Dios. ¿Y cuántos son hijos de Dios? ¿Cuántos son hijos de Dios? Entonces usted está legalmente constituido como hijo, como hija de Dios. Amén. Entonces ese fue el choque. ¿Quién eran los primeros que se le opusieron? Los maestros de la ley. ¿Quién quería matar? ¿Quiénes fueron los primeros que querían matar al maestro? De ahí los sacerdotes, los líderes principales. Eran los primeros que querían matar a Jesús. Usted lo puede ver en las parábolas. Usted lo puede ver cuando él llegaba a una sinagoga. Siempre lo confrontaban. Amén. Y un día viene y le preguntan uno de los que se envalentaron. Y le preguntaron al maestro, y el bautismo le preguntaron de dónde quién viene tu autoridad. Le preguntaron, ¿se acuerdan de esa parte? Cuando los fariseos llegaron, los doctores en la ley llegaron a preguntarle al maestro, ¿de dónde viene esa autoridad que tú tienes para perdonar pecados? Esa autoridad para echar fuera demonios, ¿de dónde viene esa autoridad? Entonces yo me imagino a nuestro Señor Jesucristo, aleluya, que los volvió a ver inmediatamente y les dijo, la respuesta fue, yo les voy a responder si ustedes me responden esta pregunta. Y la pregunta fue, ¿el bautismo de Juan de dónde venía? ¿Del cielo o terrenal? ¿Quién fue el que autorizó a Juan el Bautista de hacer el llamado de arrepentimiento, etcétera? Y se volvieron a ver todos y pensaron, si le digo que del cielo, entonces vamos a saber, va a ser manifestado que fue del cielo. Si le decimos de los hombres, todas estas multitudes nos van a linchar. Y entonces, ¿qué la respuesta de ellos fueron? No sabemos. Entonces Jesús se volvió y le dijo, entonces no les voy a responder yo. El maestro era tremendo. El maestro era tremendo, amén. Todos nosotros somos muy aburridos a veces. Esta generación de líderes no pueden darse el lujo de ignorar este movimiento de restauración del Espíritu Santo. Los líderes deben tener conocimiento de estos cambios actuales en la iglesia. Hay un mandato apostólico para muchos pastores. Amén. Y ese mandato primeramente está sobre la casa, ¿verdad? Amén. Sobre el pastor Randall. Amén. Que por su corazón y el entrenamiento que inició como pastor, la transición en la cual él está es en la transición de la dimensión apostólica. ¿Cómo puede constatar eso? Las enseñanzas, cómo han cambiado, amén. Cómo han cambiado y ustedes han ido poco a poco entendiendo el lenguaje a través del cual el Padre le ha hablado que se comunique con ustedes, la genética del Padre, amén. Entonces esa es una de las primeras características de una casa en transición de lo pastoral al apostólico, cuando comienza a cambiar el lenguaje, la reforma en las enseñanzas, amén. Ya el apóstol ya no le va a dar a usted, no le va a dar lechita, no le va a dar rudimento. Antes que le decía, le sanaba la heridita, sí, tranquilo, mijita, Dios está contigo, no te preocupes, el Señor te va a responder. Ahora le va a decir con autoridad apostólica, vaya, doble rodillas y hasta que reciba la respuesta, venga de nuevo aquí. A muchos no les gusta la transición por eso. Pero I'm sorry for you, ya usted está en medio de la transición. Aquí ya no hay vuelta atrás. Dígale al que está así de larguito o así, dígale ya no hay vuelta atrás. Dígale al que está toque, dígale ya no hay vuelta atrás. Aquí ya usted está metido en esta transición. Ahora, o transiciona y cambia, o transiciona y cambia. No queda de otra. Las iglesias locales deben de soltar a sus líderes apostólicos. Amén. Cuando me refiero a líderes apostólicos es cuando ellos van a tener, el Padre Celestial va a haber una temporada en la cual ellos no van a estar. Si tienen un llamado nacional o un llamado internacional a los continentes y a las naciones, van a quedar un espacio de tiempo fuera de acá de la casa. Ya sentí el corazoncito de algunos. Se van a ir. Sí, claro.
porque eso es lo apostólico, ese es el llamado de un apóstol. Amén. Lo van a tener aquí un tiempo, pero un tiempo no lo van a tener. Y ahí es donde vamos a darnos cuenta, ¿verdad? El equipo de líderes que transicionaron, que puedan sostener, amén, el alimento en la casa a los nuevos convertidos y al demás liderazgo. Amén. Entonces eso es un trabajo en equipo. Diga conmigo, esto es un trabajo en equipo. Estamos transicionando en equipo. Diga, en equipo. No en grupo, recuerde. Hasta el mundo actual conoce la importancia de los cambios en la economía. Debe cambiar para continuar creciendo. Nosotros hemos cambiado de la era industrial a la era de la comunicación cibernética. Ahora imagínense, ahora cómo es el asunto. ¿A cuántos pastores y cuántas pastoras, cuántos ministros, apóstoles, profetas, maestros o evangelistas han tenido que hacer todos sus programas virtualmente? Todos, la mayoría, el 100%. Amén. Pero los que no quisieron transicionar se quedaron obsoletos, se quedaron en su tradición de que si no es de manera presencial, entonces mejor no vuelven a abrir sus iglesias y las congregaciones. No las volvieron a abrir y hay una diserción por eso de mucho pueblo de Dios. Amén. Porque no quisieron transicionar. Bendito sea el Señor que transicionamos. Amén. La nación y la economía que no cambien se queda atrás y se convierten en obsoletas. La obsolencia es un precio terrible a pagar por no estar dispuestos a cambiar. ¿Cuántos están dispuestos a cambiar? No me conteste, contéstese usted mismo. Nosotros estamos viviendo en un mundo de cambios y por eso debemos de, como iglesia, convertirnos en una iglesia vigente, no obsoleta. Este cambio puede ser visto por muchos como un gran salto. Esto es un cambio repentino y significativo, adelantado o aumentado. El cambio del papel del pastor al papel del apóstol. De una iglesia con una mentalidad de oveja y pastoral a un salto de una iglesia con mentalidad de gobierno y en una dimensión apostólica con mentalidad de liderazgo. Amén. Diga conmigo, yo soy parte de un remanente que está transicionando de una mentalidad de oveja a una mentalidad de gobierno, a una dimensión apostólica con mentalidad de liderazgo, de responsabilidad y de humildad. ¿Cuántos dicen amén? Por la gracia de Dios nosotros podemos hacer la transición y grandes cambios ocurrirán y ya están ocurriendo. A través de la historia de la iglesia, Dios nos mueve a menudo hacia mayores niveles en el ministerio. Rápida y repentinamente estos cambios están ocurriendo alrededor del mundo. Dios ha estado preparando la iglesia para este salto. Ahora es el tiempo de dar el brinco y moverse hacia otro nivel de la unción y poder del Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Porque cuando les hablo de dimensión apostólica, les estoy hablando de una dimensión de unción, de una medida, de un peso, de una longitud, de una masa, en la parte espiritual, una unción pesada, una unción que ha sido desatada para cada uno de nosotros. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Por eso muchos de los líderes necesitan adoptar la mentalidad apostólica y su dimensión. Así que si es que tienen la capacidad de abrazar, esto es muy importante. Si cada uno de nosotros tenemos la capacidad para abrazar y andar en todo aquello que Dios nos está dando, entonces podemos ser transicionados. Amén. Así que no podemos resistirnos a este cambio. Entre más usted se resista al cambio, va a oponerse más, no a los pastores, no a la iglesia, se va a oponer a Dios mismo, porque es la estructura que el Padre estableció. Y ahorita lo vamos a ver en la escritura, cómo el Padre comienza a establecer en la iglesia oficios ministeriales. Amén. Las iglesias que son apostólicas pueden serlo sin perder lo pastoral. Diga, aleluya. Le vuelvo a repetir, las iglesias que son apostólicas pueden serlo sin perder lo pastoral. El ministerio apostólico tiene la capacidad de incluir
a otros dones, a todos los dones que el Padre ha dado. El apóstol, el profeta, el maestro, el evangelista, el pastor, son dones dados a la iglesia. Amén. Son regalos que el Padre les dio a ustedes. Son dones, somos regalos del cielo. Y cada uno de ustedes que está siendo instruido y formado en el llamado que el Señor les ha hecho. Amén. También son esos regalos del Padre a su familia. Amén. Así que usted es un regalo para su familia. Aunque su familia aún no lo cree o no lo ha recibido. Vamos a ir, bueno, ya vimos Efesios 4:11, vamos a ir a Corintios 12:28 y para rematar Efesios 4:11, Efesios 2:20 y Corintios 12:28. Corintios 12:28. Primera cita. Y si no es primera, es segunda. Vamos a ver si no me... Ajá. Ah, sí, estamos bien. En primera. Vamos en primera ahorita. Aleluya. Esta versión es viviente y dice, a continuación hay algunas de las partes que Dios ha designado para la iglesia. En primer lugar, los apóstoles. Diga conmigo, en primer lugar los apóstoles, en segundo lugar los profetas, en tercer lugar los maestros. Luego dice los que hacen milagros, los que tienen el don de sanidad, los que pueden ayudar a otros, los que tienen el don de liderazgo y los que hablan en idiomas desconocidos o en otras lenguas. Amén. ¿Se da cuenta? El apóstol Pablo comienza a hablar de modelo igual a la iglesia de Éfeso. Le habló la estructura de gobierno, de cómo la iglesia iba a ser administrada. Amén. Cuando hablo de administrar es desde un término de gobierno celestial, no la administración de hacerse dueño de las cosas o de las personas. Amén. ¿Están aquí conmigo? Ok. La iglesia de Antioquía es el modelo de la iglesia apostólica. Entonces creo que ya la transición de lo pastoral a lo apostólico tiene que ver con la mentalidad. Amén. Entonces, ¿qué es transicionar? Es cambiar de mente, de pensamientos. Esas son las fortalezas y argumentos, dice, que se levantan en contra del conocimiento de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, las fortalezas, altiveces y argumentos que se levantan en nuestra mente, que se han hecho a través de palabras, pensamientos, cultura, que han formado esos mapas mentales que son los que nos gobiernan y nos dirigen para creer o para no creer. La palabra en Primera de Crónicas, son Segunda de Crónicas 2:20 dice, creed a Dios y estaréis seguros. Luego dice, creed a sus profetas y seréis prosperados. Esa palabra creed no viene de la palabra creencia, que hoy creemos, mañana no creemos. Hoy estoy seguro de que Dios me puede responder. Hoy me siento segura en Dios y mañana no me siento segura en Dios. Hoy creo que Dios me puede hablar, mañana creo que Dios ya cambió de parecer. No se refiere a esa palabra creed. La palabra creed es un término legal. Amén. Es un término legal que el Señor le dice que debe de permanecer firme en lo que Él ha establecido. Amén. Y tiene que ver con instrucción, va ligada intrínsecamente con la instrucción y enseñanza que está aquí, que son las escrituras. Entonces dice, creed a Dios y estaréis seguros. Es lo mismo que vemos en Juan 17:17, donde Jesús le dice al Padre, Padre, no te pido que los quites de este mundo, sino que los guardes en tu palabra, porque tu palabra es la verdad. Amén. Entonces, ¿dónde vamos a estar seguros? En la palabra. Amén. ¿Cómo usted va a caminar seguro? Usted va a caminar seguro con una mentalidad diferente, con una mentalidad que está arraigada a las escrituras. Pero ¿cómo va a estar arraigada a la escritura si lo que lee la escritura son 10 minutos, 20 minutos al día? Amén. Este es un cambio. Lo pastoral, ya usted va a dejar de ser un discípulo, aunque nunca dejamos de ser discípulos del Señor. Amén.
Al discipulado me refiero a lo que le conocemos como rudimentos, como la leche, amén, que se le da a los primeros convertidos. Ahora ustedes están transicionando ya a comer bistec, a comer filet mignon, aleluya, y encebollado. Ya me dio hambre, aleluya. Ya aquí el pastor y la profeta ya no le dan enseñanzas así, ¿verdad? Que nada más de aquí me voy a agarrar y de aquí me voy a... No, son enseñanzas que ellos preparan en oración, en ayuno, que el Padre les dice que lo que cada uno de ustedes necesitan, amén. ¿Cuántos dicen amén? Entonces lo pastoral es transicionar de esa mentalidad de discípulo demandante, de niño, aunque aquí hay niños, pero me estoy refiriendo en cuanto al carácter. Cuando digo carácter, hablo de identidad y de posición, amén. Para que el Padre nos libere la asignación de tomar Desamparado, la asignación de tomar todo el cantón, amén, de tomar toda la provincia de San José y las provincias donde el Padre nos envíe. Este asunto no solamente es de los apóstoles reconocidos, porque ellos ya están transicionando, ellos están dejando un legado. Porque Jesús dijo, vengo pronto, pero ¿hace cuántos años lo dijo? Hace 1960 y ¿cuántos? 67 años. Porque murió y resucitó cuando tenía ¿cuántos? 33. Quitémosle los 2000, 1963. Más, menos. Bueno, por ahí. Por ahí anda, 1900 y algo. Jesús dijo, vuelvo pronto. Esa palabra pronto puede durar 2000 años. Puede durar 1000 años. Para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. ¿Están aquí conmigo? ¿Verdad que sí? Así que, por eso los apóstoles han ido dejando un legado. Diga conmigo, un legado. Así que ellos lo que están haciendo es dejando un legado en esta generación. Amén. Ok. Efesios 2:20. Ya ustedes fuimos a Efesios 4:11 y vamos a Efesios 2:20. Ok. Efesios 2:20 dice, vayan marcando porque son citas muy específicas. Juntos constituimos su casa, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Y la piedra principal es Cristo Jesús mismo. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? La iglesia de Antioquía, vayan buscando Hechos capítulo 13. La iglesia de Antioquía es el modelo de iglesia apostólica. Es una iglesia que envía, que nos da un modelo, un presbiterio fuerte y equipos apostólicos. Lo apostólico revuelve el concepto acerca de estar enviando y de ser enviado. Desde Antioquía, el equipo de Bernabé y Pablo fueron enviados para un trabajo apostólico a través de todo el mundo. Antioquía se convirtió en la base de una misión apostólica que afectó las naciones y planta iglesias estratégicas, es prototipo de nuestras iglesias y que son el modelo para nosotros, con una base efectiva que sirve para establecer el reino de Dios en tierra. ¿Cuántos dicen amén? El pueblo también debe ver los beneficios del cambio. El pueblo no va a cambiar. Ponga atención a estos líderes. El pueblo no va a cambiar si no se ve un beneficio, si ellos no se ven beneficiados en ese cambio. Ustedes necesitan empezar a ver la bendición del cambio de lo pastoral a lo apostólico, la dimensión apostólica y la unción apostólica. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, lo pastoral, la transición no es dejar o sacar del equipo al oficio pastoral en absoluto, sino que un apóstol, una iglesia apostólica que envía ministerios ya formados, entrenados, capacitados y probados para luego ser enviados. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Y cada uno de ustedes que están ahí representan al reino de los cielos en la tierra. Cada uno de ustedes tiene un llamado ministerial, un oficio, una oficina ministerial. Amén. Pero ¿cómo la va a ir descubriendo? La va a ir descubriendo cuando usted se sienta. 1, a escuchar la voz del Padre. 2, a escuchar la voz del Padre apostólico. Amén.
Y a través de las características que usted está manifestando, ¿dónde está su pasión? ¿Dónde usted se siente efectivo? Amén. En cumplir una asignación del cielo. Amén. Entonces una iglesia apostólica te va a dejar de ser un miembro de una iglesia de 4 paredes donde todos los días te reúnes, o bueno, hoy no se puede, ¿verdad? Pero antes, y lo que va a venir aún, porque soñamos en volvernos nuevamente, amén, que vuelvan a llenarse las iglesias, amén. Muchos dicen que no, otros dicen que sí. Aquí que se haga la voluntad de Dios. No es la mía, no es la del hombre, no es la de los protocolos, es la voluntad del Padre. Amén. Sin embargo, para los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Amén. Entonces, ¿qué es lo pastoral? ¿Qué es una mentalidad pastoral? Vuelvo a repetir para que le quede claro. Una mentalidad que está continuamente demandando a la autoridad, demandando atención. ¿Cuántos niños o cuántos hijos de ustedes en algún momento, o cuántos niños ustedes tuvieron la experiencia de ver que tal vez el papá lo llevaba a alguna tienda y si no le compraban algo, hacían lo que comúnmente conocemos como armarle un berrinche? ¿Sí o no? Y qué feo, usted dice, qué barbaridad, qué falta de autoridad tiene esta, porque yo ya lo hubiera hecho, sí, lo agarro de aquí y lo siento. ¿Sí o no? Muchas veces nuestra actitud en la parte espiritual es así, demandante a los pastores, demandante a las autoridades. Venga y ore por mí, venga y resuélvame mi problema matrimonial, venga y resuélveme mi problema de mi relación con mis padres, venga y resuélvame este problema en mi trabajo. Tal vez no lo hace literalmente, pero con la resistencia al cambio, pero con la desobediencia a no seguir los consejos, consciente e inconscientemente, nos resistimos a obedecer. Y pasan los años y el mismo estado mental y espiritual de la persona no sale de esa posición demandante. Eso es a lo que me refiero, una mentalidad de oveja pastoral. Amén. Los oficios ministeriales, cada uno cumple una función específica en el crecimiento, en la edificación de los santos. El pastoral para traer los rudimentos, los fundamentos a la iglesia. Amén. El evangelista también. Mande la mano, el maestro para que comience a preparar su estómago o su vientre espiritual para recibir revelación, para recibir un poquito más de palabra carne que le llamamos nosotros. Después se lo pasan al profeta para que lo circuncide. Aleluya. Le circuncida el corazón, en eso sí soy experta. Le circuncida el corazón, le circuncida la visión, la vista, todo. Ay, aleluya. Algunos varones están diciendo, Padre, vale que no estamos ahí. Y después se lo mandan al apóstol. ¿Para qué? Para que el apóstol certifique, amén, lo establezca y lo constituya y lo envíe. Amén. Aleluya. ¿Cuántos quieren ser profetas? Solo una. ¿Cuántos quieren ser pastores? Ahora nadie quiere ser pastor. ¿Cuántos quieren ser Don Giovanni, por lo menos? No, usted es un maestro, ¿verdad? Maestro. Le toca dar filet mignon. Amén, pero todos somos importantes en el cuerpo de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces creo que quedó así en resumen, en resumen resumido, lo que es lo pastoral, o a lo que me refiero de lo pastoral a lo apostólico, la transición. Entonces la transición es una transición de cambios de mentalidad. Díganme conmigo, cambios de mentalidad. Dejar de ser niños berrinchudos con Dios y con las autoridades y comenzar a tomar responsabilidades para producir los cambios, primeramente en mi casa. Diga, primeramente en mi casa. ¿Usted quiere que los suyos cambien? Cambie usted primero. Diga que está la parte. ¿Usted quiere cambios en su casa? Cambie usted primero. Ok, voy aquí a adelantarme. Las iglesias apostólicas necesitan ser lugares con fuertes ministerios proféticos y de maestros. Oiga, hermano Giovanni, hay muchos centros de enseñanzas que carecen de un fuerte ministerio profético. Muchos de ellos también carecen de una presencia apostólica fuerte. Lo que estamos viendo es un cambio radical de nuestros conceptos enteros de la iglesia. La reforma siempre requiere de una nueva enseñanza y la reestructuración de los patrones de aprendizaje.
un pueblo no va a ser capaz de manejar semejante cambio mientras que estén ligados, ponga atención, ligados a arcaicas formas de pensar. Diga conmigo, arcaicas formas de pensar. ¿Dónde están arraigadas? ¿Cómo se manifiestan? Cuando se resisten al cambio. Se resisten cuando usted está recibiendo una enseñanza que normalmente decimos, qué fuerte, me está confrontando. Pero la abrazamos y sabemos que nos está confrontando, pero no estamos dispuestos a hacer los cambios. Continuamos con la misma actitud de mente pasiva. Si es que lo que hay que derribar en una mentalidad pastoral de oveja, me refiero a pastoral de oveja, me doy a entender, sí, esa parte, pastoral de oveja, de un estado de un discípulo demandante, son esa mentalidad de berrinche, arcaicos. Amén. Para que podamos ser transicionados y empezar el entrenamiento aquí en la tierra para gobernar con nuestro Señor Jesucristo. Usted no anhela gobernar con Cristo. Aún están algunos esperando que venga el avión del evangelio. ¿Es cierto? No, el avión del evangelio. Y que esté mi nombre en esta lista porque si no, no me voy en el avión del evangelio. Entonces son pensamientos, ¿verdad? Arcaicos. Amén. Ok. Yo sé que estos temitas todavía tengo tiempo. Gracias, Padre. Vamos a entrar ahora a la dimensión apostólica. Pero vamos a leer, les dije, Hechos, ¿qué? Hechos 13, que es la iglesia modelo. Diga conmigo, la iglesia modelo, prototipo de todas las iglesias. Hechos 13. Aquí está. Hechos 13 dice, entre los profetas y maestros de la iglesia de Antioquía de Siria se encontraba Bernabé, Simeón, llamado el negro, Lucio. Oiga, aquí está Lucio. Era mi hermanillo, seguro, Lucio de Cirene, Manaén, compañero de infancia del rey Herodes, Antipas y Saulo. Cierto día, mientras estos hombres adoraban al Señor y ayunaban, la iglesia apostólica se caracteriza por ser una iglesia que adora, que son fuertes en la adoración y fuertes en el ayuno. Digan amén. El Espíritu Santo dijo, consagren a Bernabé y a Saulo para el trabajo especial al cual los he llamado. Así que después de pasar más tiempo en ayuno y oración, les impusieron las manos y los enviaron. Entonces Bernabé y Saulo fueron enviados por el Espíritu Santo, descendieron hasta el puerto de Seleucia y después navegaron hacia la isla de Chipre, allí en la ciudad de Salamina. Fueron a las sinagogas judías y predicaron la palabra de Dios. Juan Marcos fue con ellos como su asistente. Y después usted ve todos los viajes que hicieron ahí en Antioquía, amén, y en los diferentes lugares. Pero sobre todo dice aquí, vamos a ir un poquito al 13 nuevamente 1, dice, entre los profetas y maestros de la iglesia de Antioquía de Siria se encontraba, ya dijimos, Bernabé, Simeón, etcétera, y Saulo. Y cierto día, mientras estos hombres adoraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, consagren a Bernabé y a Saulo para el trabajo especial, el cual los he llamado. Así que después de pasar más tiempo en ayuno y oración, les impusieron las manos y los enviaron. Entonces, ese es el modelo. Ese es el modelo que en una iglesia apostólica debe de ser activado. Amén. Primero, repito, una iglesia fuerte en adoración. Amén. Una iglesia fuerte
En ayuno, en ayunar. ¿Por qué? Porque a través del ayuno, el ayuno no va a mover la mano de Dios. El ayuno lo que hace usted es que se limpie de todas las toxinas que le traen pereza, que le traen pasividad, todas las toxinas que se levantan una pared, una barrera en el espíritu para no escuchar la voz de Dios audiblemente. Entonces, no es que Dios no le hable. Usted le dice, Dios, ¿por qué no me habla? Sí, Dios le habla. Dios te habla todos los días. Dios nos habla a través de su palabra. ¿Usted quiere que Dios le hable todos los días? Dele voz a la escritura y ahí Dios le está hablando porque la escritura es la palabra de Dios. Amén. Y cuando usted comienza a hablar la palabra y le pone volumen, es Dios hablando. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Bueno, también está la voz del Padre, la voz del Espíritu audible a nuestras vidas. Entonces, para eso es muy importante el ayuno. Eso es, dice que mientras ellos ayunaban, el Espíritu Santo descendió. Amén. Y dijo, apartadme a Saulo y a Bernabé. Y así es como opera una iglesia apostólica. Una iglesia apostólica no opera a través de certificados, a través de diplomados que se preparan o que nos preparamos. Porque ya un día me voy a licenciar ya de licenciatura en teología, caray, me dieron yo estaba ahí por un diplomado, pero ahora me dieron una licenciatura. Y después pasamos a un doctorado. Es que me tenía que decir doctora. Pero un diploma o un certificado no me va a certificar a mí, valga la redundancia, de que yo estoy acreditada en el cielo y en la tierra. Amén. Un certificado me acredita delante de los hombres, pero puede ser que esté anulada en el cielo. Puedo tener muchos títulos. ¿Qué montón de titulitos tenemos, verdad? Este año nos hemos de muchos certificados que en 20 años no tuve en un año. 1, 2, 3, 4, 5. Pero todos esos son victorias personales. Pero ninguno de esos títulos a mí me va a certificar delante del Padre. Amén. Más bien el Padre dice, no, mire, que bote todo eso, quite todo eso, porque eso te llenó de orgullo. Te pasó lo de Lucerín, te estás viendo la hermosura que sos ahora, con los titulitos que te adornan. No. Amén. Así que un enviado es enviado y es constituido por el Padre Celestial a través de los padres espirituales, a través de un apóstol. Amén. De una iglesia apostólica que te va a enviar. ¿Por qué? Porque va a acreditar que sos una persona que pasaste todo un entrenamiento. Amén. Imagínese, Evelyn, que Jesús fue entrenado, fue capacitado en 30 años y solamente de ministerio es 3 años y medio, la manifestación. Y nosotros queremos que en 3 años y medio, Andresito, tener la gloria de todos los años. Empezamos al revés, ¿verdad? Que es que somos medio, ¿verdad? Esa es la mentalidad pastoral. Ok. Vamos a ver, el don ministerial del apóstol le ha sido dado a la iglesia para que le infunda una dimensión apostólica a los creyentes. Cuando aceptamos el ministerio del apóstol, recibiremos una dimensión apostólica. No significa esto que todos los creyentes serán apóstoles, pero sí que todos tendrán visión apostólica. Levante sus manos y declare conmigo: Padre, en el poderoso nombre de Jesús, en esta temporada de transición, Señor, en este ciclo de recuperación en el cual, Señor, nos has metido, Señor. Padre, declaramos en el nombre de Jesús que toda visión, Señor, en mi vida, toda visión que ha limitado el llamado al ministerio, toda visión, Señor, de engaño y de error, en el nombre de Jesús, esa visión extraña comienza, Señor, a ser removida de mi mente, ahora en el nombre poderoso de Jesús. Ahora recibo la visión apostólica, la visión del reino, la visión que la escritura me está mostrando, me está enseñando y me está educando. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo: visión apostólica. Diga una vez más: visión apostólica, dimensión apostólica, unción apostólica. Ahora todo es apostólico. Ahora usted se va a levantar y va a desayunar como una generación apostólica. Aleluya. Cuando usted va a hablar apostólicamente, porque la unción que está en usted es una unción apostólica. Amén. Y vamos a ver qué significa o qué quiere decir andar, caminar o tener una unción o una dimensión apostólica. Cuando aceptamos el ministerio del apóstol, ¿cuántos han aceptado el ministerio del apóstol aquí?
Muy poquitos. ¿Cuántos han aceptado el ministerio del apóstol? Recibiremos una bendición apostólica. Reciba su bendición apostólica. Aleluya. Porque la unción que honramos es la unción que nos va a bendecir. Diga conmigo, la unción que yo honro es la unción que me va a bendecir a mí. Cuando aceptamos el ministerio del apóstol, recibiremos una dimensión apostólica. No significa que todos los creyentes serán apóstoles, pero sí que todos tendrán visión apostólica. Cuando una iglesia llega a ser apostólica, romperá todo lo que antes no fue o no le fue posible. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Adquirirá, dice, una capacidad. Adquirirá una capacidad para hacer lo que antes no podía. Esto sucede por causa de la gracia apostólica que es derramada y recibida a través del ministerio apostólico. La gracia nos da una capacidad para realizar a lo que hemos sido llamados y enviados a hacer. Así que sobre el apóstol Randall, sobre la profeta Vivian, hay una gracia de Dios específica. Es más, hay una doble gracia, dice la escritura, dice gracia sobre gracia. Y esa gracia es derramada sobre ustedes, sobre el cuerpo. Amén. Ustedes van a caminar con la gracia de Dios. Amén. Diga conmigo, yo voy a caminar todos los días con la gracia de Dios. Así que ya no va a tener que hacer guerra espiritual para que se le abran puertas, porque usted sabe. O puertas eternas es una declaración ejecutoria. Es una orden ejecutoria. Ábranse, la palabra ábranse, Salmos 24:7. Ábranse, oh puertas eternas, y entrará el Rey de gloria, Jehová de los ejércitos. Amén. Esa palabra ábranse es una orden ejecutoria. Entonces, ¿cómo es que nosotros oramos? Señor, ábranse los cielos. Dice que los cielos van a permanecer de par en par. Esa orden ejecutoria es que los cielos van a estar y permanecer abiertos de par en par. Amén. Y la gracia te va a hacer, la gracia de Dios te va a hacer caminar con la revelación de esos cielos abiertos. Así que cuando los cielos usted los ha sentido cerrados, es porque se salió del propósito de Dios. Cuando usted dice, ¿por qué siento los cielos cerrados? ¿Por qué mis oraciones no llegan? Es porque no está caminando en el trazo que el Padre preparó que usted caminara. Creed a Dios y seréis y estaréis seguros. Creed a Dios es caminar en su instrucción, es caminar en su enseñanza, es caminar en lo que Él ha establecido. Amén. Y vamos a estar seguros. Amén. Un día de esto yo le decía al Señor, le preguntaba, Señor, ¿cómo es este asunto de la guerra espiritual, Señor? Revélamelo a mí, revélame. Tú dijiste que me lo ibas a revelar, Señor. Revélame cómo es este asunto de la guerra espiritual, Señor. ¿Cómo es este asunto? Yo enseño guerra espiritual, yo enseño batalla espiritual, pero yo quiero que tú me lo reveles, Señor. Tú sabes lo que yo te pido que me reveles. Y el Padre inmediatamente me respondió lo que yo le estaba pidiendo y me dijo, profeta vive, pastor, me dijo el Señor, es que el problema con la guerra espiritual y la batalla espiritual es que es cuestión del enfoque que ustedes le han dado. Ustedes se han enfocado mucho en el diablo y sus obras y no se han enfocado en mis obras y en mi reino. Aleluya. Y yo, Señor, de verdad, sí, porque ustedes se enfocan mucho en todas las maldades que hace Satanás. Y la guerra espiritual la hacen en contra del diablo. Y la verdadera guerra espiritual es establecer el reino de Dios en los sitios donde Satanás ha estado habitando ilegalmente, sometiendo familias, sometiendo a generaciones a sus maldades e iniquidades. Porque Satanás va. Ya me metí en la guerra espiritual, pero estoy en la transición. Qué problema, ¿verdad? Porque Satanás va a operar a través del derecho violado. ¿Cuál es el derecho violado? Nosotros mismos violamos nuestros propios derechos y él opera a través de eso. ¿Sabe que estoy aprendiendo una palabrita que desde ayer me tenía? Impugnan. Muchos creyentes impugnan el testamento. ¿A qué fuerte? Yo como, Señor, que impugnan el testamento. Sí, porque impugnar un testamento es anular toda la herencia, anular el hacer válido todo lo que dice ese testamento que tenemos herencia. Porque se levanta una persona y le dice, ese testamento es impugnado porque no se lo merece, es indigno.
En este caso no hay terceros porque todo lo que el Padre nos ha dado a través de nuestro Señor Jesucristo es legal. Amén. Somos herederos y coherederos con Cristo Jesús. Amén. Tenemos una herencia, hay un testamento, hay un nuevo pacto. Amén. Que comenzó a ser activado a través del libro de Mateo. Comenzó en Jeremías. Anunciarlo a través de Jeremías. Es más, vámonos un poquito más allá. En el Sinaí, donde fue establecido el pacto primero. Amén. Entonces, este asunto de batalla y de guerra espiritual es un asunto de enfoque. Es de enfoque. Y eso les compete también a una iglesia apostólica. Cuando una iglesia apostólica ha sido activada, ha sido dimensionada, el clima espiritual, el ambiente espiritual, en ese lugar comienza a ser como una unción expansiva en la ciudad, en el barrio. Y el enemigo comienza lo que comúnmente decimos a huir. No, lo que comienza a hacer es que nosotros como notificadores del reino, amén, establecemos el reino. Entonces el enfoque es establecer su reino, no enfocarnos en sus obras. Esto no le va a quitar en que hay que notificarle, amén, el desahucio de una ciudad, de un lugar, con la autoridad. Pero nuestro enfoque ha sido en contra de él. ¿Qué hacemos nosotros haciendo en contra del diablo? Guerra espiritual. Si la guerra espiritual ya nuestro Señor Jesucristo la llevó a cabo en la cruz del Calvario. Fue el único que fue y bajó, dice, las profundidades para arrebatarle al que tenía las llaves ilegales. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Porque Satanás es una entidad ilegal. Usted tiene que aprenderse esto. Él es una entidad espiritual ilegal. ¿Por qué? Porque él fue sentenciado, Evelyn, él fue sentenciado. Hay una sentencia que se va a llevar ejecutada como dice el libro de Apocalipsis. Amén. Cuando ya sea su tiempo de ir al lago de azufre y fuego 5 estrellas que el Padre le preparó y a todos sus secuaces. Amén. Hay una sentencia. Hay una restricción que el Padre le dio, de ahí no se puede mover. Ahora imagínense si está operando limitada y restringidamente todas las maldades. Ahora cuando se ha soltado los 1000 años, imagínense el desastre que va a ser. ¿Cómo vamos a preparar a una generación para esa temporada? Por eso Dios está trayendo esa reforma a ustedes, para preparar a una generación con carácter, amén, con carácter del reino, con carácter de hijo, amén. Eso no quiere decir que vamos a ponerle límite al enemigo en sus obras. O sea, nuestra batalla, la batalla que libramos es en contra de sus obras, la influencia. Recuerde que el derecho violado que usted y yo le cedamos es la influencia o el poder que va a ejercer en contra de nosotros. O sea, nosotros mismos impugnamos el testamento. ¿Por qué? Porque no está él, no es una entidad legal que te pueda decir, no se lo merece, porque no nos merecemos nada. Pero hay alguien que sí se lo merece, y ese alguien que se lo merece nos lo dio a nosotros, aleluya, por su voluntad y por su amor, por mera voluntad. Amén. Así que él no tiene autoridad para impugnar un testamento, y el Padre ya dio el testamento, así que no hay retroceso. Entonces decía el Señor, entonces ¿quién va a impugnar mi testamento? Los creyentes que se resisten a recibir. ¿Cómo? Pero ¿cómo recibir? Sí, cuando son incrédulos. La incredulidad no es un espíritu. La incredulidad, dice, Jesús mismo lo dijo. Este género le dijo a los discípulos, no se va si no es con ayuno y con oración. Cuando habla de género, habla de genética, una epigenética que está aún en nuestra genética y en la memoria de nuestros genes. El Señor te dice, te voy a bendecir, te voy a prosperar, te voy a levantar. Y usted, amén, amén, amén. Pero por dentro dice, ay, ¿será posible que yo? No, le creo a Dios. Pero ahí está, comienza la incredulidad. Es una voz que está ahí continuamente. ¿Y será que Dios puede levantarte? ¿Puede sanarte de ese cáncer? ¿Y será que Dios puede levantarte? ¿Y que puede levantar muertos? ¿Y será que Dios puede cortar esas maldiciones? ¿Sabe cómo se acaban las maldiciones? No tiene necesidad ni de ayunar para quebrantar maldiciones y gritar.
¿Sabe cómo que usted quiere ser libre de toda maldición? Ninguno. Sea obediente. Porque la palabra maldición está mal interpretada, porque Dios no da maldiciones. Dios solo nos da bendiciones. Sino que esa palabra maldición en el original significa las consecuencias de la desobediencia. A lo que nosotros le conocemos maldiciones. Amén. Están aquí conmigo. Entonces no impugnemos el testamento. Qué fuerte, ¿verdad? La incredulidad puede impugnar tu testamento y usted puede estar orando y orando y Señor, y bendíceme y esto y el otro, pero por dentro, solo usted sabe lo que hay aquí adentro. La mente es terrible. Yo a veces tengo un pensamiento y le digo, Señor, qué pensamiento más malo que tengo, que ha tenido en este momento, Señor, qué vergüenza. Esta mente, ¿no? Esa mente es suya. Esa mente, usted fue el que alimentó ese pensamiento, usted lo inventó, usted se lo imaginó y usted lo sembró y lo registró. Y decimos, ay, el diablo me sembró esto. No, no fue el diablo. Fue su cultura, su conducta. Ahora nadie tiene malos pensamientos, ahora todos tienen solo buenos pensamientos. Ay, santo. Ve, hasta les vi a algunos, les vi la aureola aquí del... Santo Padre. ¿Cuánto me falta, apóstol? ¿Hasta qué hora? Hasta la restricción, es a las 10. ¿No veo? Ay, son terribles ustedes. La unción es transferible. Diga conmigo, la unción es transferible. Ella puede ser transmitida de una persona a otra. Esta es la ley de la impartición. Cuando yo subí a una persona, cuando hay una medida de gracia dentro de la vida de un individuo y es impartida a personas, llegan a ser depósitos de la unción. Donde quiera que fluya la unción, esta unción, ella va a traer bendiciones, milagros, sanidad, liberación. Eso está, apúntelo, Isaías 10:27. Por causa de la unción, los yugos son destruidos y las cargas sueltas. Cada uno de ustedes lleva una cierta medida de gracia apostólica, una medida que quiere decir un límite o grado. Ninguna persona lleva toda la unción, sino que cada persona lleva una medida diferente. Este es el método de Dios de traer su unción. Les dejo de tarea que estudien Hechos 2 del 42 al 49, porque junto con Hechos 13, ese es el modelo de la iglesia. Amén. Esa es la estructura de la iglesia, de cómo opera, cómo se activa la dimensión apostólica, cómo se activa la unción apostólica, cómo trabajan los equipos apostólicos. Amén. Se lo dejo de tarea para que usted comience a sacar punto por punto lo que dice. Este concepto de ministerio necesita ser enseñado a las iglesias. Los creyentes deben de entrar en un acuerdo y hacer los cambios necesarios para adaptarse. La iglesia de Antioquía se convirtió en una iglesia modelo. Comenzó a desplazarse de una posición pastoral a una apostólica sin perder su dimensión pastoral. Los miembros van a seguir siendo cuidados debido a la liberación de pastores. La iglesia va a ir más allá de ser una parroquia y va a tener un gran impacto en diferentes regiones y territorios. Esto incluye el plantar iglesias y edificarlas apostólicamente en los lugares donde los equipos son enviados. Voy terminando donde dice aquí, los equipos son más fuertes que un hombre. Un equipo de apóstoles, profetas y maestros, pastores y evangelistas tienen una tremenda autoridad en el reino espiritual. Los poderes del infierno deben reconocer la autoridad de estos equipos y someterse. La iglesia necesita ser capaz de enviar equipos apostólicos, equipos proféticos, equipos evangelísticos, equipos de liberación a otras iglesias y regiones. Esto les va a dar un apóstol y una mayor habilidad de impactar e influenciar un territorio más amplio de lo que pueden influenciarse a sí mismo. Así que lo que el Padre quiere hacer con Sembradores de Amor, lo que el Señor quiere hacer con cada uno de ustedes es
transicionarlos. ¿Para qué? Para dimensionarlos, para ensancharlos. Amén. Y eso primeramente comienza aquí, en su mente. No solamente tiene que creérselo. Aquí no es cuestión de que usted se lo crea. Aquí es que usted abrace, usted reciba. Es que usted reciba con gran honor el llamado que el Padre a cada uno de nosotros nos ha hecho. ¿Cuántos dicen amén? Porque hoy usted puede creer y mañana dejó de creer. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Nada más voy a compartir un poquito más de esto que es lo apostólico. Lo apostólico es educarse para gobernar en la posición asignada. Diga conmigo, lo apostólico es educarse para gobernar en la posición que mi Padre Celestial me ha asignado. Usted debe saberlo porque Satanás y sus regentes en nuestro país, en nuestra ciudad, ya lo saben. Levante sus manos. Diga conmigo, ya los regentes de esta región saben que en mí hay una unción apostólica, que pertenezco al equipo apostólico de sembradores de amor. Porque ellos ya fueron notificados por el Padre, amén. Que usted está acreditado y autorizado bajo un anuncio constitucional del Dios Todopoderoso, y eso no se discute con el enemigo. Dios crea dominios del reino y estos dominios se llaman iglesia. Ok, sembradores de amor, diga conmigo, sembradores de amor es un dominio del reino. El dominio del reino va a ser dimensionado. Eso es como una unción expansiva. ¿Usted ha visto cuando una gotita cae en un mar de agua, por decirlo? Comienza a ser como ondas expansivas. Así es la unción apostólica en una ciudad o en un barrio o en una nación. Amén. Entonces el reino de Dios comienza a moverse a través de dominios del reino. Cuando hablo de dominio, hablo de gobierno. Diga conmigo, gobierno. El gobierno del reino de Dios. Amén. El gobierno, cuando usted dice, Señor, y venga tu reino, cuando usted ora, Señor, venga tu reino, lo que usted está diciendo, Señor, tú me has constituido legalmente para anunciar, me has constituido legalmente para establecer tu reino en mi casa, en mi familia, en mi ciudad y en mi nación. Amén. Porque este lugar, esta iglesia, tiene que dejarla de ver como el lugar de cuatro paredes donde nos reunimos de vez en cuando. Tiene que verla como un dominio del reino. Amén. De donde se van a ejecutar sentencias, de donde se van a ejecutar notificaciones. Amén. Donde vamos a legitimar la palabra del Señor. Amén. Usted es un legitimador de la palabra. Cuando usted dice, venga tu reino, usted lo está haciendo no solamente porque está repitiendo algo que escuchó o algo que le dijeron. Esto tiene que ver con revelación. Una revelación puede cambiar tu vida por completo. En un minuto, en milésimas de segundos, la revelación cambió a Pedro. Le cambió hasta el nombre a Pedro, porque dejó de llamarse Pedro y le dijo, Eben, tú te vas a llamar Eben, roca. Y la palabra Eben en hebreo significa unidos, padre, hijo. Lo que Jesús le está diciendo, dichoso eres Pedro, porque el Padre te ha revelado la unidad del Padre y del Hijo, del Hijo y el Padre te ha revelado. Por eso bajo esta revelación voy a constituir, voy a edificar mi iglesia. Bajo la revelación, una revelación te puede cambiar en un segundo. Te puede cambiar tu manera de pensar. Pedro no volvió a ser el mismo. Podemos hablar mucho del carácter de Pedro. Podemos decir que Pedro era tosco, que era esto, pero fue el único que se animó a levantar la mano. Fue el único que se animó a ir sobre las aguas. Porque un montón de miedosos se quedaron en la barca. Y puede ser que se haya hundido, querido hundirse. Pero ninguno de ellos tuvo el privilegio que tuvo Pedro, que el maestro lo tomara de la mano y lo levantara y caminara. Amén. Una revelación puede cambiarte tu vida por completo.
Amén. ¿Cuántos quieren revelación del reino? Pero con una mentalidad de demandante, de oveja, la revelación no va a poder, porque la revelación busca depósito. La revelación busca depósito aquí en tu espíritu, de palabra, de adoración, de obediencia. Amén. Para que pueda venir revelación. Y la revelación, a mayor revelación, mayor autoridad. Porque Jesús le dijo a Pedro, y a ti te daré, a ver, las llaves del reino, y las puertas del Hades no van a prevalecer en contra de las puertas de la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Las llaves del reino significa, tiene que ver con tribunales, porque la palabra puerta significa tribunal, significa mesa. Mesa donde se llevan a cabo planes. Amén. Así que lo que el Padre nos está diciendo, ustedes son las puertas para que el reino de Dios entre a tu casa, entre a tu familia. ¿Cuántos dicen amén? Eso es mentalidad apostólica y de gobierno. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos van a transicionar? ¿Cuántos van a transicionar? ¿Cuántos se van a exponer al cambio? Muy poquitos, levanten sus manos. ¿Cuántos se van a exponer al cambio? ¿Cuántos van a transicionar? ¿Cuántos van a dejarse entrenar por el Espíritu de Dios? Aleluya. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, deje su manito ahí levantada. Padre, en el poderoso nombre de Jesús, que el cielo, Padre celestial, que el cielo comience, Señor, a derramar la unción que cada uno de ellos necesita, Padre de la gloria, para ser dimensionados. Que el clima, la atmósfera espiritual, Señor, interna, comience a ser cambiada y transformada, Padre, en el nombre de Jesús. Que la dimensión espiritual, la sobrenaturalidad del reino, Señor, comience a ser revelada a muchos de ellos, en el nombre poderoso de Jesús. Padre, derribo esas fortalezas, esos argumentos y altiveces que se han levantado en sus mentes, Padre, que se resisten al cambio, en el nombre poderoso de Jesús. Padre de la gloria, que esa unción pudra yugos, Señor, en esta noche. Pudre todo yugo. La unción pudre todo yugo ahora mismo de opresión. Todo yugo arcaico de pensamientos y tradiciones en el nombre poderoso de Jesús. Que no queden escombros, que no queden cenizas de todo lo obsoleto, Señor, que ya no está vigente en el reino, en nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús, que se active una dimensión apostólica en esta casa, que se active una dimensión profética mayor en esta casa, en el nombre poderoso de Jesús, una unción mayor en revelación, en palabra, en el nombre poderoso de Jesús, para que venga el espíritu de revelación y de sabiduría a ser derramado sobre el pueblo, Señor, y muchos de ellos comiencen, Señor, a verse como tú los ves, como tú los has establecido, Padre celestial. En el nombre poderoso de Jesús, como real sacerdocio, como nación santa, como gente de gobierno, Señor, como gente que ha sido, Señor, establecido como referentes legales, Señor, en esta ciudad y en esta nación, en el nombre poderoso de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén y amén. De una fuerte ofrenda de palmas al Señor. Gloria a Dios.